Gracias por seguir con nosotros en coparmexpuebla.org.mx y en este día de elecciones, esta jornada electoral para elegir al gobernador del estado de Puebla. Continuando con las pláticas, las charlas que tenemos esta mañana, pues ahora recibo al doctor José Juan Ansúrez del TEC de Monterrey. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, sí, aquí ya a la mitad del día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, pues un tema creo que nos interesa a todos y es un tema que creo que sobre todo en esta elección se ha puesto con muchos cuestionamientos, es el actuar de los órganos electorales. Y la pregunta central que queremos hacer en esta charla es, a fin de cuentas, con su actuar de los últimos años, ¿de qué lado están los órganos electorales, tanto a nivel federal como a nivel estatal? No importa si es Puebla, Veracruz, Oaxaca. ¿Es realmente del lado de los ciudadanos o más cerca de los partidos políticos? Pues mira, en primer lugar, yo te diría que están o deberían estar del lado de la democracia. Están en y a favor de la democracia. Entrando en materia, te diría que están del lado del ciudadano. Los institutos electorales, a partir de la reforma del 2014, se han fortalecido muchísimo, creo yo, en cuanto a autonomía e independencia. Precisamente el cambio que sufrió el INE de IFE a INE, con esta reforma del 2014, fue precisamente también para darle cada vez mayor autonomía e independencia a los órganos locales, porque precisamente como estamos en una federación, lo que ocurría era que el IFE se encargaba de las elecciones a nivel federal, había tenido ya muchísima importancia y relevancia a lo largo de los 20 años de existencia, y si bien los órganos electorales de los estados también habían tenido pues cierta importancia porque eran órganos constitucionales autónomos en las diferentes entidades federativas, lo cierto es que la democracia en cada uno de estos estados corría de manera distinta, organizaban las elecciones de manera distinta y sí se daba en algunos estados pues como cierto compromiso político del organismo estatal electoral con las autoridades o con las fuerzas políticas de los estados. A la hora de cambiar de IFE a INE, lo del nacional tiene su importancia precisamente porque redunda en que si bien los órganos constitucionales autónomos electorales, los OPLES que les llaman ahora, los órganos públicos locales electorales, tienen autonomía como la tenían antes, los miembros de los institutos electorales locales son elegidos por el INE. Entonces, de esa forma se evita ese cacicazgo, si se quiere decir de alguna forma, o ese compromiso político que tenían los miembros del organismo local con las fuerzas políticas del Estado. Al ser nombrados desde arriba, por decirlo de alguna forma, o desde el centro, desde el INE, pues pierde ese compromiso, debería de perder ese compromiso de los miembros de los institutos locales con las autoridades o con las fuerzas políticas. También hay que recordar que los miembros del INE y de los OPLES son servidores públicos y se rigen por la ley de responsabilidad de servidores públicos. Entonces, si en algún momento dudáramos también de su autonomía e independencia, el instituto como tal es autónomo, ¿no? Y está conformado de manera autónoma en la Constitución de Puebla, en el artículo 3º. Pero si dudáramos también de los funcionarios como tales, debemos de recordar que podemos imputarles responsabilidad administrativa como servidores públicos, ¿no? Entonces tampoco no son personajes impunes. Y que deben de actuar precisamente pues con toda la objetividad posible, y precisamente los institutos, tanto el nacional como los locales, deben de actuar con los principios democráticos, ¿no? De independencia, publicidad, legalidad, apego a la constitucionalidad. Entonces yo creo que también en ese sentido sí están o deberían de estar muy amarrados por todas las leyes que los amarran o que los protegen. Dijiste algo bien importante. Bueno, me parece muy bueno tener la explicación de esta modificación. Mucha gente no entiende el cambio del IFE al INE, ¿no? Incluso, bueno, a nuestra credencial de elector le vamos a decir IFE hasta las tres generaciones después, ¿no? Pero bueno, eso es irrelevante al final. Todo el tema normativo, en el tema electoral, que es lo que protegería el actuar de los órganos electorales, me parece importante conocerlo. Sin embargo,
La ley en México, compleja como es y tampoco cumplida como es, quizás pueda llegar a que en el tema electoral también se sospeche de que haya pues imposiciones a modo de gobiernos estatales, incluso en estas campañas, en esta contienda electoral, 4 de los 5 candidatos, pues están atizando con todo al órgano electoral. Quizás también por estrategia, pero también hubo algunas demostraciones en los juicios, por ejemplo, de las candidaturas de la candidata independiente, que pues parecía que había como que algo escondido. No, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, hay que recordar que, como todas las instituciones y como todas las autoridades, deben de actuar apegados a constitucionalidad y a legalidad. Ahora, lo que ocurrió, criticar al órgano organizador de las elecciones… ¿Es la vía fácil? Yo creo que sí. Yo creo que hay que darles el voto de confianza, hay que criticar a posteriori, hay que darles el voto de confianza, ver cómo sale. Creo que, te digo, están amarrados de todos lados, constitucional y legalmente. Y en concreto respecto de la candidatura independiente que ocurrió en este estado, yo te diría que también fue una cuestión de mera interpretación de legalidad, o más bien no fue de interpretación, fue de mera legalidad. Lo que ocurrió es que a la hora de reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, se ponía que para establecer las candidaturas independientes en el Estado debía de pasar… la persona que quisiera postularse como candidato independiente debía de salirse o no ser militante del partido en el que estuviera, por lo menos con un año de anticipación a que se celebraran las jornadas electorales. Pero esta reforma se hizo en agosto y las elecciones pues vienen ahora en junio, fueron en junio, entonces claro, pues son 10 meses, no cumplía el año completo para que un candidato que quisiera precisamente candidatearse como, perdón la repetición, como candidato independiente, pues no podía porque ya había pasado ese año, ¿no? Fue un poco, si se me permite la expresión, fue un poco tramposo porque había 10 meses para, no se cumplía ese año, pues, ¿no? Entonces, cuando la candidata independiente presentó su candidatura, su registro con todas las de la ley, con todos los requisitos que exigía, por una cuestión de mera interpretación, tal vez muy legalista de la norma, pues no ha pasado un año, usted no puede registrarse porque no ha pasado un año. Y no lo digo yo, lo dice la ley. Claro, cuando esta situación llega al Tribunal Electoral, señala, no, pues efectivamente debe de darse oportunidad al candidato independiente porque la norma no se conocía. Es también una cuestión de principio de legalidad y de certeza jurídica de la persona que va en este caso, a presentar su candidatura independiente, del conocimiento de la norma. Es decir, la norma se desconocía, o dicho de otra forma, la norma no existía. Entonces no se puede, o siempre la norma se aplica en sentido retroactivo, en manera positiva y no en manera negativa. Entonces, por una cuestión más bien de indubio pro candidato, pues fue precisamente que se determinó, bueno, la norma sí lo establecía así, no se ha dado los 12 meses, vamos a darle permiso a la candidata. Pero y eso fue en las 12 ocasiones en las que hubo juicios finales a favor de la candidatura independiente. En los otros casos con un poco menor de conocimiento de causa, te podría decir que los resultados que se determinaron por parte del Instituto Electoral sí fueron apegados a la legalidad. Sí fueron con la norma en la mano y diciendo, debido a estas circunstancias que la norma establece, o sea, también hay que reconocer que los artículos 201 bis hasta el quater hasta el quinquer de la Ley de Procedimientos e Instituciones Electorales sí pone muchas restricciones a las candidaturas independientes. O sea, las condiciones sí es, uno no puede ser candidato independiente si no ha salido del partido un año antes, si tiene un cargo público y no lo ha dejado tal, si ha tenido efectivamente el 3% en todo el estado de las firmas y además pero que tampoco no tenga menos del 2% en un distrito. Entonces, y ahí, perdón doctor, entonces quiere decir que, bueno, esas normas no las puso el órgano electoral. Y entonces más bien quizás lo que haya que cuestionar
no es tanto al órgano, sino a quien puso las reglas. Y yo me iría por ahí. Yo digo que más bien la norma es muy restrictiva, es muy complicado de cumplir las candidaturas independientes, y creo que el Instituto Electoral lo único que hizo, apegado a la legalidad, fue aplicar la norma. Pero hay que ver esos artículos del 201 bis al quinquer, son restricciones bastante altas que no cualquiera alcanzaría. Bueno, pues este es un tema bien interesante de análisis, que creo que pasando ya los 2 meses de campaña, ya estando en el mero día electoral, pues me parece algo importante a reflexionar, Sí. porque la salida fácil era criticar pues a quien fuese, ¿no? Y en este caso los partidos criticar al órgano electoral cuando son los propios partidos quienes están en el Congreso del Estado o en los congresos de los estados determinando cuál es su ley para regular, por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes, que fue el más discutido en este año electoral. Sí, la norma es muy restrictiva. Bien. Así es un buen análisis. Sí. Oye, entonces, bueno, ¿qué recomendaciones harías a los ciudadanos de cara a lo que viene? Porque en 2 años tenemos elecciones otra vez. Sí, año y 8 meses. Bueno, Sí. ¿qué onda? ¿Qué onda con nuestros órganos electorales? ¿Qué podemos hacer para construirlos, para mejorarlos? Mira, los órganos electorales, tanto a nivel nacional como estatal, tienen también dentro de sus obligaciones el formar cívica y democráticamente a la ciudadanía. Y tienen varios diplomados, tienen varias publicaciones, tienen varias obras, se esfuerzan también en acercarse a la ciudadanía. No solo aquellos que nombran por sorteo para las casillas electorales, sino en general formarnos en una cultura democrática, y es parte de sus atribuciones. Yo, como petición, ¿no? Como carta a Santa Claus, yo pediría en general que nos acercáramos a las instituciones, o si no a través de esos tipos de formaciones, que sí nos acercáramos o tratáramos de formarnos también democráticamente. Se critica mucho también a los poderes, a la autoridad, a los partidos, pero también la pregunta sería: ¿qué pasa con nosotros, con nuestra cultura democrática, y qué hacemos nosotros por ser cada vez mejores y más ciudadanos? La petición sería participar más, criticar más, ser un ciudadano más activo, participar más en la democracia, formarse democráticamente y cívicamente, es decir, no criticar sin razón de causa, sino criticar siempre con conocimiento de causa, porque he estudiado, porque he aprendido, porque me he formado, porque la democracia se compone de ciudadanos activos, no de ciudadanos pasivos. Entonces yo lo que pediría es que fuéramos cada vez más activos y más críticos, crítica constructiva naturalmente, pero siempre más activos y más críticos y más, pues eso, participativos. Clases de civismo desde primero de kinder Totalmente. hasta el último año de licenciatura, teórico-práctica. Totalmente, ese sería mi sueño. Nuestra propuesta ya del doctor José Juan Ansúrez del TEC de Monterrey y mía va a ser la clase de civismo teórico-práctica en toda desde kinder hasta maestría. Ya estás, perfecto. Pues muchísimas gracias Excelente, por a tus acompañarnos órdenes, y al por la contrario. reflexión que me pareció muy interesante de lo que sucedió con los órganos electorales durante estas elecciones y lo que viene, y la participación de nosotros los ciudadanos en toda la vida electoral, la vida democrática de nuestro país. Muchas gracias. Seguimos en redes sociales. Recuerden denunciar cualquier actividad, cualquier cosa ilícita a través del hashtag Elección Limpia y en @SICPUE, @Coparmex Puebla, @CCE Puebla y la personal @Héctor Rodrigo. Volvemos con más